Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Kroll, baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro. ¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? Ustedes habrán visto, quizás no porque no es una noticia que haya cundido tanto, que existe mucha preocupación en ambientes rurales, en nuestra agrobioindustria, no solamente en la Argentina, sino en Brasil y en otros países, pero fundamentalmente es con referencia a una resolución número 1115 de la Unión Europea. Esta resolución va a entrar en vigencia el 30 de diciembre de 2024 y significa una restricción mayor, una acentuación de las restricciones a las importaciones hacia Europa por cuestiones ambientales, es decir, por la huella de carbono que pueden ingresar ciertos productos. El tema en sí mismo, en fin, no parece discutible, pero sí en sus extensiones prácticas, porque por un lado implica cierto desconocimiento de las legislaciones de los exportadores hacia Europa, que todos ellos tienen en sus sistemas jurídicos prevención contra este riesgo de la huella de carbono. Por otro, se duda si no es una forma de proteccionismo disimulado que puede significar una cadena en realidad de perjuicios para nuestros países. Ahora, a nosotros nos concierne también desde el punto de vista del Mercosur. Por consiguiente, tendríamos que hacer una visión, un panorama hoy integral de nuestra situación de productores para también encarar estos problemas tan nuevos, tan inmediatos. Por eso está una vez más aquí el ingeniero Eduardo Serantes, que es precisamente uno de los dirigentes del Grupo de Países Productores del Sur, una institución creada para ayudar al buen desenvolvimiento del Mercosur. Así que vamos a conversar estos temas y sus fundamentos ahora con Eduardo. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, una alegría estar de vuelta aquí. Y tenerte de nuevo aquí es más que una bienvenida que te doy. Bueno, gracias. Yo te diría una primera cosa. Nosotros somos una red de instituciones del sector agropecuario, y de Argentina están casi todas las más importantes, de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Pero el tema fundamentalmente es acercarle a nuestras instituciones del sector agropecuario, a través de ellas a los productores, todas las novedades, por un lado, que están pasando en el mundo, toda la geopolítica, por otro lado, cómo eso afecta al sector agropecuario, oportunidades, etcétera, y acompañar a su vez
a los gobiernos de los 4 países en tratar de coordinar con el sector privado esto que está importante para nosotros. Este es el tema que vos hablás, más que huella de carbono, es deforestación. Es un tema re importante hoy y lo voy a comentar dentro de un ratito, pero me gustaría comenzar hablando 2 palabras o 3 del nuevo gobierno, incluir también la situación actual de los productores, que es un año re complicado, y dentro de esto sí hablar un poquito más adelante de este tema puntual y concreto que mencionás. Sí, por supuesto, Eduardo, adelante. Bueno, yo diría lo primero, que tenemos un nuevo gobierno que se centre en una primera etapa, que todos estamos esperando que siga bien y que pase pronto para entrar a la segunda etapa, que es la que nos importa a todos. En esta primera etapa, claramente, el presidente Milei tiene 3 temas. Un primero es el ordenamiento macroeconómico por todo el desastre que ha recibido. Y en eso está, y podremos tener opiniones, pero él lo está llevando bastante bien. También con un ordenamiento en un gran tema económico que es la desregulación. Argentina, en los últimos 70 años, nos hemos llenado de regulaciones que traban al sector privado y crea complicaciones cada vez mayores para conseguir inversiones y apostar al crecimiento. Y la tercera es la apertura de Argentina al mundo, y esto sí que es un cambio inmenso. Hemos tenido una mentalidad de todo nuestro sector político y de nuestros dirigentes de una economía cerrada, proteccionista, etc. Para el sector agroindustrial o el sector agropecuario, este esquema de abrirnos al mundo es un tema muy importante y es el que me voy a centrar hoy en esta conversación que tenemos. Así que yo diría que además nos estamos abriendo al mundo en un mundo muy complejo. Está cambiando la geopolítica. En los últimos 5 años está cambiando fuertemente el mundo y esto hay que entenderlo así, porque empezó con el cambio de todo lo producido por la pandemia, ahora estamos con todo el tema de las guerras y el enfrentamiento cada vez más agudo de Estados Unidos y de China. Veremos ahora qué pasa con las elecciones en Estados Unidos. Y eso es sumamente complejo. Por un lado, Milei ha tomado una opción clara. La opción clara es, opta por las democracias de Occidente. Sus socios políticos, digamos, están en el viaje que está haciendo hoy en Estados Unidos, un ejemplo de esto. De estos 2 bloques está políticamente jugando en esto. Ahí creo que es una buena decisión, porque nosotros somos occidentales y creemos en la democracia y aunque tengamos que perfeccionar nuestra democracia. El segundo aspecto es el aspecto comercial, porque más allá de que nosotros estemos en este bloque, nosotros comercializamos con muchos países, pero especialmente el sector agroindustrial con Asia y especialmente con China. Entonces, la política exterior de Argentina, sobre todo teniendo en cuenta el sector agropecuario, que es uno de los 5 pilares, yo veo que tiene Argentina hacia el futuro, va a seguir siendo y creciente, no disminuyendo. La apertura hacia Asia y después será hacia África también, tiene que ser muy importante. Y aquí me paro en esto porque realmente nosotros tenemos un riesgo como sector agroindustrial. El riesgo es que nosotros, en un mundo tan complejo que es hoy y se está cada vez complejizando más, tenemos como sector exportador entre 8 o 9 productos, me refiero a las commodities principales, a las carnes, etcétera. Tenemos casi el 80%
de nuestras exportaciones. Y cuando miramos los países que nos compran, también con muy pocos países, no más de 10, concentramos un porcentaje altísimo de las exportaciones. Perdón, en ese Entonces, aspecto quisiera hacerte una pregunta. ¿Eso se debe a una cerrazón diplomática de la Argentina que no participa en los acuerdos internacionales? Parece que el único acuerdo en que se mueve es el Mercosur. ¿Tiene algo que a ver con ver, esto? tiene mucho que ver, pero es una de las causas, no es solo esa. Entonces, yo lo primero que diría es, tenemos que diversificar los productos. Por un lado, una cosa que ya sabemos todos, por eso ahora hablamos de agroindustria y no de sector primario solamente, hay que hacer una mayor integración de una industria. Si nos abrimos al mundo y se ordena nuestra economía, que va a requerir muchas más inversiones, pero sí un procesamiento mayor de todos nuestros productos. Entonces ahí vamos a empezar a diversificar productos. Y no solo tenemos que diversificar los productos, sino que también tenemos que pensar en todo el tema ambiental, y ahí va a venir lo que vos preguntabas hoy, el tema de certificaciones, porque nosotros realmente somos un país que producimos un sistema productivo mucho más sustentable que la mayoría de los países del mundo. Y no nos los están reconociendo todavía. Entonces, tenemos que avanzar en este reconocimiento con distintos tipos de certificación. Por otro lado, como el mundo es complejo, somos un país proporcionalmente no tan grande en el comercio mundial, y para negociar nos da más fuerza negociar junto con países similares. Por eso es el espíritu de haber trabajado con Brasil, Uruguay, Paraguay, que somos países distintos, pero somos grandes exportadores. En conjunto, nosotros somos los principales responsables de la seguridad alimentaria del mundo. Somos el mayor porcentaje de las exportaciones netas de alimentos del mundo. Entonces, y que nosotros creemos y decimos, estamos seguros que somos más sustentables que otros competidores. Bueno, eso hay que aprovecharlo y hay que demostrarlo. Y hay que trabajar en conjunto. Entonces ahora voy a aprovechar para contestar tu pregunta y después sigo con estos temas más macro, ¿no? Sí. Una de las negociaciones con Europa, bueno, la principal negociación con Europa es la negociación que lleva 20 años del acuerdo Mercosur en Unión Europea. En la época de Macri prácticamente estaba cerrada, después vino un impasse y ahora se reabrió, pero se reabrió, acaba de haber un cambio en el Parlamento Europeo, que tiene sus consecuencias, pero fundamentalmente estamos en un momento decisivo. Eh, no, no estoy seguro qué va a pasar. Puede que se cierre, y si se cierra va a ser en el corto plazo, o puede que se caiga definitivamente. No está claro ni por el lado de ellos ni por nuestros países. Argentina está interesada en que se cierre. Claramente el gobierno está interesado. También está interesado Brasil en que se cierre. Uruguay quiere o se cierra o casi me abro el Mercosur, esto nos está diciendo. Y Paraguay tiene sus dudas. Bueno, en eso estamos, es complejo. Y por otro lado, ese es un tema. Por otro lado están todas las regulaciones. Antes de la pandemia, el Parlamento Europeo decidió ser el que lidera en el mundo el cambio, los cambios que hay que hacer frente a los problemas climáticos. Y entonces sacó el Green Deal o el Pacto Verde, que fundamentalmente lo que está diciendo es: tenemos que producir en forma más sustentable. Eso significa usar cada vez más energías renovables y menos petróleo. Tenemos que a su vez tomar medidas para la producción agropecuaria.
y medidas que exigieran a sus productores cambiar. Bueno, los productores de Francia y de Europa, todos los que conocemos eso y la mayoría de los que han visitado o han visto alguna vez qué es esto, que son muy distintos a nosotros. Son pequeños productores que no usan siembra directa, que destruyen su suelo, que usan muchísimos agroquímicos, muchísimos fertilizantes, muchísimo más que nosotros, que contaminan sus napas, etc. Que ya han deforestado todo lo que se puede deforestar hace muchos años. Entonces saca una cantidad de reglas para los productores europeos. Pero ¿qué dicen? Todos los que compitan, los que, mejor dicho, nos exporten a Europa alimentos, entre los que nos incluimos nosotros, tienen que cumplir las mismas reglas que nosotros. Cosa que es un absurdo. Nosotros tenemos sistemas productivos distintos. Bueno, y dentro de todo eso, porque eso es muy largo para entrar en detalle, pero yo he estado en todas las negociaciones de los últimos años, desde la época de Macri hasta ahora, acompañando al gobierno y en las negociaciones con Unión Europea, con otras instituciones de Argentina, por supuesto, y he visto lo que son las negociaciones. Y son complicadas y difíciles. Por eso también se nos trabó el avance del acuerdo Mercosur, que ya estaba prácticamente cerrado, pero bueno, después se complicó políticamente. Ahora, entre las tantas cosas que tienen ambientalmente, una es la deforestación. La verdad que la deforestación, cada país tiene sus reglas de cómo manejar la deforestación. Argentina ya hemos desmontado mucho, queda todavía un poco de desmontar, fundamentalmente en el norte, y las provincias, la nación con las provincias, ha puesto una reglamentación de lo que todavía se permite deforestar, que es muy poco, que se da una franja verde, donde hay monte y está prohibido deforestar, que es una franja roja, y una amarilla con casos intermedios. Bueno, esa ley argentina es del año 2007, es decir, que ya ha sido puesta a prueba. Sí, desgraciadamente, como les pasa a los brasileños, a Argentina también nos pasa, hay algunas deforestaciones también ilegales que se han producido y que eso complica un poco más las cosas. Pero bueno, tenemos nuestra reglamentación. Lo que te dice Europa es, no lo voy a respetar eso. Cualquier tipo de desmonte, yo no lo van a poder exportar a mi país. Entonces, ¿qué dice? Yo le voy a pedir a mis importadores, o sea, los compradores de Europa de alimentos, por ejemplo, nosotros exportamos harinas, harina de soja, de maíz, después carne, sobre todo importante carne, sobre todo cortes de buenos, y ahí está la cuota Hilton y la cuota de novillo. Pues en todas estas cosas que exportamos, vienen casi todas de Pradera Pampeana, donde ya está todo deforestado, no hay más que forestar. Y ellos dicen, bueno, esto lo vamos a empezar a medir en esta regla nueva a partir del 2020. En el norte todavía se podrían deforestar y se están deforestando algunas cosas permitidas. Bueno, me dice, si la soja, ahora para Argentina empieza a funcionar esto este año, el 1 de enero de 2025, o sea, lo que estamos sembrando ahora, para la soja de los productos agrícolas, el único agrícola es la soja, y para la carne vacuna. Si nosotros queremos exportar, y si esto se pone en marcha el 1 de enero de 2025, como es el plan hasta ahora, que no ha cambiado, significa que tenemos que demostrar que la soja se produce, la que va en un barco, viene de campos que no son deforestados. Es un tema complejo, pero por otras exportaciones y otros productos como los biocombustibles, en el norte se empezó a trabajar dentro del sector privado en crear alguna forma para demostrar esto. Porque, ¿cuál es el problema? Vamos a la soja. En la soja, un productor puede decir, bueno, yo con los puntos de cada uno de mis potreros puedo demostrar con satélites que ese lote que donde sembré soja este año
no fue desmontado desde el 2020 para acá. No es complejo y con eso ya demuestra que es social. Pero esa soja sale de ese campo en un camión y va a un acopio o va a una planta, a una industria. Esto lo sabe cualquier productor. Bueno, entonces tengo que demostrar que la soja que va a ese acopio o a esa planta llega de una forma que me demuestra que seguro esa soja porque después esa soja se mezcla en el acopio, se mezcla en la industria. Entonces, yo tengo que saber que todos los camiones que en ese momento estoy procesando o estoy exportando, lo que sea, vienen de una cantidad de campos que no fueron desmontados. Entonces se decidió hacer una plataforma, se empezó a trabajar esto hace 3 o 4 años por el norte argentino, por otros productos. Y esa aplicación que la fue armando la Bolsa de Rosario, con otras instituciones, por supuesto están los exportadores y otras instituciones del sector agropecuario, como para poder ver cómo se certificaba todo esto en caso de que no haya más remedio y salga. Mientras tanto, organizaciones como la nuestra venimos discutiendo esto con Europa en forma, yo diría, intensa y cada vez más. Marcelo Reguna, que está coordinando ahora GPS de los 4 países, con otros del sector. Estuve en la OMC hace menos de un mes planteando los temas, o sea, no es que, y muchas instituciones, lo hemos visto ahora en la historia del Congreso de Maizar, están realmente protestando. También los productores, por todo el conjunto de normas, no solo por esto, los productores europeos también están protestando, y están reclamando, hemos visto en los últimos meses cómo salen a la calle. Pero bueno, por ahora el Parlamento dice, a pesar de todo esto, nosotros lo aplicamos. Entonces, esta aplicación que se llamó ahora, que se llama BISEC, te da la posibilidad a los productores que decidan entrar en esto, de hacerla en forma bastante sencilla. Porque se hizo una aplicación que el productor, ¿qué hace? El productor lo único que tiene que decir es hacer las cosas que hace, hacerlas bien. Quiero decir, en primer lugar, lo que se necesita es que el productor, si quiere entrar en esto, lo acepte. Si no quiere, no lo acepta y lo comercializa por otra vía que no vaya a Europa y ya está. Pero si lo quiere hacer, ¿qué hace? Dice, lo acepto en primer lugar y le tiene que dar una cierta información a quien le va a entregar el grano. Y esa información es los puntos de cada potrero que sembró, con que sembró, para que lo cargue el que recibe el acopio o el que sea en la aplicación esta. No la carga el productor. Y después, ¿qué tiene que hacer? La carta de porte, que es una cosa que ella hace, que entonces va a decir, de este potrero salieron estos camiones con tal carta de porte. Y por otro lado, el visa, que es otra declaración que hace cada vez que siembra, decir, bueno, este potrero lo sembré con tal variedad de soja o lo que sea. Con esos documentos cargados en el sistema, el que recibe la mercadería tiene la información. Entonces, esa información que tiene, después pasa a la industria o al exportador directamente, depende del destino de esa soja, y entonces de toda esa soja juntada, cada vez que cargan un barco, tiene que decir, cargarlo también con la aplicación esta. Entonces el importador europeo va a recibir eso. Perdón, Eduardo, perdón, esa información, obtener esa información, ¿significa un costo muy alto para el productor? 0 pesos, 0. No le cuesta nada. Al productor no le cuesta 0 pesos, no le cuesta nada. Lo único que tiene que decir es el potrero que sembró esas hojas, si quiere, pero es optativo, no es obligación. Si quiere, y a su vez tiene que decir qué ubicación tiene el satélite, el lote, para que el sistema que se ha montado, BISEC, tiene aplicaciones que miran inmediatamente que ese potrero, desde 2020 hasta ahora, no se desmontó. Ya está. Si se desmontó antes del 2020, no pasa nada.
Entonces, no le cuesta nada al productor, lo único que tiene que hacer es eso. Por supuesto, hay productores que de esto no tenían información y ahora de golpe se enteran y se enteran con mucha razón de que entre las cosas no están respetando nuestra ley. Porque si, según la ley argentina, si yo tengo un permiso verde, puedo desmontar, haber desmontado el año pasado y estar sembrando soja este año y está todo bien. Bueno, esa soja no te la acepta Europa. Y eso no es respetar nuestras propias leyes. Eso no tiene sentido. Y eso es lo que estamos en los foros discutiendo. Todavía hay oportunidad de que antes de fin de año Europa se eche atrás y no lo aplique. Pero bueno, y los frigoríficos y los exportadores de carne, viendo esta situación, la carne es más fácil porque el principal mercado de carne es el mercado interno. A Europa va una parte importante, pero no todo, ni mucho menos, pero sí van cortes valiosos, y entonces decidieron armar un BISEC para la carne, algo similar de lo que se hace, pero distinto porque estamos hablando de ganado vacuno, estamos hablando de terneros, vacas, novillos, etcétera. Bueno, es largo para explicarlo ahora, pero bueno, fundamentalmente también está hecho. Así que hay dos temas. Hay que seguir, y lo más importante, hay que seguir discutiendo estos temas con Europa. Es absurdo que nos impongan esto, y eso estamos de acuerdo también entre los otros países. Y esto afecta no solo a los 4 países del Mercosur, que estamos trabajando en conjunto en este tema, e incluso los paraguayos, que eran los que estaban más enojados, bueno, ahora también tienen el BISEC ellos, pero también le afecta a Estados Unidos, por ejemplo, a otros exportadores de otros países. Entonces, este era el tema que vos preguntaste, es un tema complejo, cada productor decidirá qué hacer. Mientras tanto, a las instituciones nos corresponde tratar de evitar que se produzca una cosa así porque no cumple con nuestra ley. Y procediendo de buena fe, porque también una de las sospechas es que se trate de parte de la Unión Europea de la intención de un proteccionismo disimulado. Puede ser, pero sí, hay. Hoy las paradas arancelarias son más importantes que cualquier arancelaria, por supuesto. De alguna forma es eso también, pero me parece que esto está más vinculado al Green Deal, al Pacto Verde, que a un tema netamente comercial. Ellos necesitan, por ejemplo, nuestras harinas para alimentar a sus animales. Pero esto viene bien porque es una muestra de que nosotros tenemos que empezar, y en eso estamos impulsando de GPS, una política más de no estar discutiendo cosas que nos traen de afuera, sino nosotros salir a demostrar, y en los foros internacionales y en las negociaciones internacionales, que realmente producimos en forma sustentable. Y esto me da pie para comentar otro tema que es importante. Hace ya 25 años, creo, algo así, llegamos a un acuerdo entre la mayoría de los países del mundo de que nosotros debemos hacer cosas en conjunto. Ya me salgo del sector agropecuario, pero sí como países, para reducir las emisiones de gases invernaderos, por lo que significa el cambio climático. Hubo toda una primera y larga etapa de reuniones para decidir los compromisos que cada país asume para hacer esto, y el otro gran tema es cómo se va a financiar, porque hay países ricos y hay países muy pobres que tienen que dependen de productos de producciones que son contaminantes. Pienso los países pobres petroleros. A ver, lo primero, la principal contaminación del mundo, el porcentaje más alto, es por el uso de energías fósiles. O sea, me refiero a petróleo y a carbón. Y eso es la principal causa. Después, si miramos los países, hay 4 o 5 países que son los principales responsables de más del 60% de la contaminación.
En primer lugar, Estados Unidos, está Europa, está China. Son grandes países con población de alto nivel de consumo de energía que son contaminadores. El sector agropecuario depende de los sistemas de producción. Y quiero decir dos palabras de esto del sector ganadero. El sector ganadero, la vaca en la rumia emite gases que son de efecto invernadero, y eso es inevitable. Pero por otro lado, por ejemplo, los países que tienen nieve, o principalmente Europa, tienen todo estabulado, todo dándole a comer. Mientras que nosotros tenemos más del 80% de la producción de carne con pasto. Y el pasto hace fotosíntesis. Y la fotosíntesis significa captar los gases de efecto invernadero o el dióxido de carbono, mejor concretamente, y emitir oxígeno. Es justo lo contrario. Entonces, nuestra ganadería no tiene nada que ver con la ganadería de Europa. Nosotros Establo. Sí. podemos demostrar que somos sostenibles en la producción de nuestra carne. Y eso es un tema que hace años estamos discutiendo y que tenemos que lograr, yo digo, salir afuera, salir a mostrar estas cosas, ¿no? En forma propositiva. Y lo mismo nos pasa con nuestros sistemas de producción agrícola. Nosotros tenemos en Argentina el 90% de siembra directa. ¿Qué significa eso en el cuidado de nuestros suelos contra los otros países? ¿Cuántos efectos? Sin ni hablar nuestro sistema de rotaciones y todo lo que estamos mejorando ahora con toda la clasificación por ambientes, tratamiento de los suelos, etcétera, etcétera. Estamos trabajando entonces. Hay una reunión todos los años, en el mes de diciembre, de Años en Asia, en el que se discuten estas cosas. Los primeros años, las COP se dedicaron a ver cómo íbamos a implementarlo. Cómo íbamos a hacer las cosas. Ahora entramos en el proceso hace 3 años de implementación. Fundamentalmente, hay un compromiso de los países más ricos de ayudar a los países más pobres para hacer esto. Y ahí en la implementación tenés distintos efectos. Tenés todos los daños que ya está causando el cambio climático, los daños de producción, concretamente en agricultura, pero además tenés daños a islas que desaparecen, aumenta el nivel del mar, bueno, todos esos daños hay que compensarlos de alguna forma. Y la otra, decir, bueno, Europa tiene que reconvertir su sistema de producción para no seguir contaminando con su agricultura o su ganadería. Bueno, esa reconversión significa plata, ellos van a poner esa plata. Pero los países pobres que también tienen que reconvertirse, no tienen esa plata. Entonces hay un compromiso general que se discute en estas reuniones, es, bueno, ¿cómo te compenso económicamente? No solo son los bonos de carbono, es bastante más complejo, porque hay muchas cosas que se deciden a nivel países, que es lo que se decide en estas reuniones, y después están las cosas del sector privado, ahí están los bonos y todo ese tipo de cosas. Además, perdón, Eduardo, en estas reuniones, las COP, se ha establecido hace tiempo que la ayuda internacional debe ser por lo menos de 100.000 millones de dólares anuales. Es una suma muy grande. Sí, yo sé que esto lo han hablado en estas reuniones, en otros programas tuyos, así que creo que la gente en general lo conoce, pero no todo el mundo. Nosotros como GPS o Grupo de Países Productores del Sur, los 4 países estamos yendo a la COP hace unos cuantos años, por lo menos 10 años, y ahora vamos a ir de vuelta. Y hay una COP, una reunión muy importante en el fin del 2025 porque va a ser en Brasil. Y es una oportunidad para que nosotros nos mostremos proactivamente, juntos, sector privado y público, para demostrar nuestra sustentabilidad. Ya no en forma defensiva, sino proactiva. Esto, hay una nueva COP que es esta, que ya estamos llevando propuestas, preparándonos para el año que viene. De Argentina
aparte del gobierno, que normalmente va gente de Cancillería, gente de Ambiente y gente de Agricultura. El sector privado en algunas instituciones, casi siempre ha ido la Sociedad Rural Argentina, en los últimos años se ha incorporado a CREA, representantes de ASPERCIT también, también está más activo ahora Maizar. O sea, hay distintas organizaciones, la bolsa del sector agropecuario, que vamos a hacer reuniones para en conjunto hacer propuestas. Hay una organización que es el IICA, que es la Agencia para el Desarrollo Agrícola de los países de Latinoamérica, que tiene un stand muy importante con quien se trabaja en conjunto. Y también hay otros stands que trabajamos mucho con ellos, que es el ACC, que es la Organización Mundial del Comercio, es la organización más grande privada del comercio, que es por todo el tema comercial, que Argentina, también tenemos una organización de Argentina ahí, y ahí la está presentando Marcelo Elizondo, que muchos de ustedes lo conocen, es el presidente de esta organización en Argentina. Bueno, y ahí también en esos espacios hacemos presentaciones, y eso es ahora dentro de pocos meses, en diciembre. Bueno, esto para plantear un poco, pues yo quisiera decir primero unas palabras, porque si están hablando de todos esos temas internacionales, ¿qué le está pasando al productor argentino hoy? Es un momento complicado. ¿Por qué? En primer lugar, porque el gobierno se centra en organizar lo macroeconómico. Pero hasta que no haya un dólar libre, hay un dólar regulado. Y ese dólar regulado significa un dólar que probablemente sea distinto, no puedo decir cuánto será el dólar libre. Entonces todos estamos esperando que se libere el tipo de cambio en algún momento. Y el gobierno dice, lo voy a liberar cuando haya avanzado en este plan que tengo en esta primera etapa, cuando pase a la segunda etapa. El segundo gran tema es la retención. Las retenciones han frenado todo el desarrollo de la producción agrícola argentina. El productor sigue sembrando todos los años, pero podía haber aplicado mucho más tecnología. Deberíamos haber aumentado nuestra producción como lo han hecho los países vecinos y no lo hemos hecho nosotros por las retenciones. Es el peor impuesto que existe en Argentina. Y eso lo tenemos en la promesa del gobierno que lo van a eliminar, pero también es cuando empiece la segunda etapa. Entonces, en este momento el productor está sembrando con un dólar regulado y con retenciones sin cambiar. Y eso es realmente preocupante. En un momento además que han caído los precios internacionales. O sea que ha caído, también eso afecta directamente la rentabilidad del campo. Y venimos en un año que probablemente sea niña quiere decir dentro de lo que es cambio climático, tiene sus idas y vueltas, porque es un año más seco probablemente, en general, que puede afectar la producción. Por suerte parecería que es una niña entre niña y neutro, o sea que no va a ser tan grave, pero va a ser. Entonces, estamos esperando lluvia, yo diría, todo el oeste de Buenos Aires, sur de Córdoba, miren Córdoba con los incendios hoy, lo que es, La Pampa, Santa Fe, el norte, bueno, todos están necesitando agua hoy para alargar la siembra, y también lo que es cosecha fina en estas zonas está sufriendo falta de humedad en un momento que ya empieza la encañación de los cultivos de fina, preocupante. Así que yo diría, el productor agropecuario, todo esto que venimos charlando, y es muy importante, del futuro, lo internacional, lo bueno que tenemos que entre las prioridades del mundo está, de Argentina, perdón, es la apertura. Por otro lado, yo decía que tenemos nuestras exportaciones concentradas en pocos productos y pocos países. Yo creo que este es el otro cambio que puede aparecer, pero eso necesita más inversiones en Argentina para el sector agroindustrial, para que se desarrolle más la agroindustria.
y eso nos permite procesar más los alimentos, exportar alimentos más elaborados, y por otro lado todo esto con mayores certificaciones, etc. Hay cosas que se están haciendo en los últimos años, empezó a cambiar, yo diría, en la época de Macri, pero todavía muy tímidamente por lo que significa las inversiones que hay que realizar. Yo estuve esta semana, justo me gustaría contarlo, en uno de los campos que se lanzó hacer este tipo de nuevas cosas, lo que se llama economía circular. Es un campo en Villegas que tiene, el campo principal está en Villegas, después tiene un campo en San Luis y tiene también en Saladillo. Un campo bueno, agrícola y ganadero, sobre todo bueno, San Luis es ganadero, que producía nuevamente commodities y carne de vacuno. Hace 6 años decidió con socios europeos abrir un tema de genética en cerdo. Y un campo que ya se manejaba en forma sustentable. Entonces, hicieron 2 cabañas, una en Saladillo y otra, que en realidad no se llama genética porcina, porque en realidad no es lo que estamos acostumbrados nosotros, es una raza, es una combinación de 2 razas que producen las madres. Y esas que son Landrace y York. Esas madres producen lo que va a ser la madre de los que compren esta genética. Y a ellos, con Duro como padre, le dan una tercera raza. Y lo que nace de ahí es un animal muy eficiente, sobre todo en la conversión. ¿Cuántos kilos de grano para producir? Pero este campo, y para hacerlo resumido y no alargarlo, que a mí me impactó mucho, se hizo otro planteo además. Bueno, pero si nosotros producimos esto, ¿qué vamos a hacer con el desecho de los chanchos? Porque imagínense, en estos campos tiene más o menos 1000 madres que producen por año cada una de promedio 33 lechones. Estamos hablando de 33.000 cabezas, que lo que no se vende para genética como madres, como vendedor de genética, se engorda y se vende gordo. Bueno, pero todo eso, tamaño de cabaña, todo estabulado, significa que eso se da con lo que produce, que se alimenta con los productos del campo, en primer lugar. Lo del maíz, la soja que produce el campo va para la alimentación de esta granja. Ya que producción sale del campo y en vez de venderla, se produce ahí. Es decir, Pero la alimentación no hay que importarla, no pasa como en otros países que importan nuestros cereales, pero para mantener animales. No hay que importarla, no hay que importarla, se produce en el mismo campo, no hay que sacarla del campo. Por eso, es lo que vos producís, puede que compres algún núcleo, etcétera, pero la base es la que vos tenés en tu propio campo. Es convertir eso en carne de cerdo, con mucha eficiencia, y vender una genética de calidad que no teníamos en Argentina, que es dinamarquesa. Después de esto, se plantearon otro problema. El otro problema es, bueno, pero todos los desechos de los cerdos, a la purina se llama, ¿cierto? Todo lo que puede ser desechos, excrementos y orina, etcétera, que se produce con semejante cantidad de animales mucho por día. ¿Qué hacemos para no contaminar? Y se largaron, hicieron, a otra cosa que me impresionó mucho, 2 reactores para producir electricidad. En realidad, para producir biogás. Un reactor para un productor que no sabe mucho de qué estamos hablando es como un gran silo donde se van todos los desechos del campo. Eso se mezcla con maíz picado y se multiplican bacterias, y estas bacterias con ese alimento producen biogás. Ese biogás pasa por motores que se transforman en electricidad. Y esa electricidad va a la red. En la época de Macri, con el programa Procrear, le daban toda una garantía para hacer este tipo de inversiones, y el
el 30% de Villegas, de todo el partido, de la electricidad sale de este campo, con energía sustentable. Es decir, que es una unidad económica de una cantidad de actividades diversas. Diversas, y cada uno un mundo distinto. Para darte una idea, es un campo que tenía 15 personas, hoy tiene 100. Y la gente vive en Villegas, no prefiere vivir en Villegas. Y se la va a buscar en colectivo todos los días bien temprano, y a las 4 de la tarde están en su casa hasta el día siguiente, que salen bien temprano de vuelta. Entonces, es todo un sistema de producción, porque queda una última parte que es de el reactor, después de producir biogás, y también queda un desecho. Con ese desecho, que es una parte líquida y una sólida, se fertiliza el campo. O sea, Un aspecto que me resulta interesante, otro de lo que estás diciendo, es que esa tentación ya de siglos, ¿no? La atracción de las luces de la ciudad a la gente de campo, muchas veces injustificada porque no satisface las expectativas. Estas imágenes que estás reproduciendo nos muestran un panorama distinto. Hay una ruralización de la ciudad, gente que vive en los pueblos, que viven en las pequeñas o grandes ciudades de nuestra zona campestre, y que van al campo como una obligación laboral que se pudiera hacer en la ciudad. Hay el campo vuelve a ganar gente, se invierte la situación anterior. Gente que sigue viviendo en las ciudades como su domicilio. Sí, hay una ruralización de la ciudad, pero es una armonía entre campo y ciudad. totalmente. Más, yo te diría, cuando yo hablo de la agroindustria, por eso hablo de estas cosas. Vos te imaginas que en el campo, la gente que maneja el reactor no son gente de campo ni nada que ver. Son profesionales totalmente distintos. Lo mismo los que están en la granja de cerdos. Vos, si querés entrar a esa granja, bueno, grandes temas, puede ser las enfermedades. Tenés que ducharte, ponerte un mameluco y estar totalmente aislado cada vez que entras. No podés entrar, yo como visitante tengo que mirarlo de afuera, no podríamos entrar sin todo ese proceso. No, es imaginarse profesionales totalmente distintos. Ahora, del tema es bastante razonable. A la gente que trabaja en el campo, por lo menos en cierta zona de Pradera Pampeana. Porque entiendo que si estamos en Corrientes o estamos en Santiago del Estero o Chaco, bueno, estamos en otro tema pero acá, en Pradera Pampeana, hay muchos campos que la gente prefiere vivir en la ciudad, llegar a su casa, ir a jugar a fútbol si le divierte, o colegio de los chicos, o lo que sea. Hay miles de razones. Entonces, estos campos, ¿qué hacen? Te dan crecimiento al trabajo en el interior y de desarrollo en el interior. De alguna forma, esto es lo que se llamó bioeconomía, o se llama bioeconomía, que está bien desarrollado, por ejemplo, en Brasil. En Argentina todavía no se conoce mucho. Creo que fue tal vez un apuro llamar al Ministerio de Bioeconomía, porque la gente todavía de campo no lo tiene claro, porque no hemos podido desarrollar, porque las inversiones grandes que hay que hacer para estos temas, Argentina no daba garantía, pero si el país se ordena, yo creo que esto va a ser posible. Pero bueno, esto para decir las cosas que se pueden hacer. Y me gustaría decir también dos palabras del Mercosur. O sea, el Mercosur, Sí, por favor. yo creo que hoy está en un momento difícil. Nos ayudaría muchísimo en poder seguir avanzando juntos. Pero creo que el avance conjunto, con diferencias políticas a veces de nuestros presidentes, de nuestro gobierno, se complica un poco. Entonces tenemos que ayudar que esto, lo que podamos hacer juntos, tratar de hacerlo, pero también hacer algún tipo de acuerdos con los países, que podamos hacerlo directamente con otro país, que no sea un tema más arancelario, sino otros acuerdos, por ejemplo, como
la producción sustentable que yo hablaba, etcétera. Y nosotros hay países que hoy no comercializamos demasiado, por ejemplo India o Indonesia, que India por supuesto le exportamos aceite de girasol sobre todo, pero en realidad el crecimiento de población de estos países lo va a llevar cada vez más a mayor demanda de alimentos. Pueden ser proveedores interesantes y alimentos procesados, etcétera. Entonces hay que priorizar, y creo que la Secretaría de Agricultura está trabajando fuerte en esto con Cancillería, priorizar nuevos países para tratar de empezar a abrir más en los países con que comercializamos, pero también que esto tiene que ir acompañado de la mano de nuevos productos. Creo que esto es interesante. Yo digo, el equipo de agricultura está trabajando muy bien hoy, pero el tema de agricultura necesita esta segunda etapa que viene, que es urgente. Mientras tanto, los números para invertir, los números para producir son muy, muy ajustados para los productores hoy y sobre todo para canalizar hacia nuevas inversiones. Ya llegar a fin de año va a ser complejo para todos. Así que creo que tenemos esos momentos y eso lo vemos en cada vez que hablan los dirigentes del sector agropecuario, hablan de este tema. Bueno, sí, fantástico, pero la retención es cuándo. Por lo menos damos un cronograma. ¿Cómo estamos? ¿Cuándo se libera el tipo de cambio? ¿Cuándo nos van a apoyar con políticas proactivas para poder empezar a desarrollar todo esto? Bueno, son muchos interrogantes que Sí, igual sí. no digo que los productores no van a sembrar, pero esta es la realidad. A propósito de esos interrogantes, las retenciones son un sistema que en realidad todos los gobiernos han ido manteniendo. Se admite generalmente que si no hubiera retenciones, la producción aumentaría y en definitiva el Estado recaudaría más que con las retenciones. Pero lo que pasa es que las retenciones se cobran inmediatamente y van a los fondos nacionales sin pasar por las provincias. Y es un elemento político que está gravitando allí. ¿Y cómo crees que puede resolverse eso? El Estado Nacional podría retenerse, para darle otro juego a la palabra, retenerse de cobrar anticipadamente impuestos, que esas son las retenciones, o qué. A ver, primero, hasta el 2000 tuvimos todo un periodo sin retenciones. La verdad que la crisis del 2000, con Duhalde, frente a la crisis del sector más marginado, yo estaba en esa época, también participé como director de Cáritas Argentina, y habíamos hecho un acuerdo del sector agropecuario, repartiendo alimentos, porque realmente era preocupante la situación de la gente pobre, pero Duhalde volvió a poner retenciones, porque dijo, no, esto de repartir alimentos es imposible, qué sé yo, retenciones al campo, y con eso hizo plan jefes y jefas. Esa es la verdad. Y ahí lo puso, y una vez que la puso, no se cortaron más, sino que se siguieron aumentando. Ahora, yo creo que si se ordena el país, va a poder recaudar por producción del campo, pero con otros impuestos, como impuestos a las ganancias, u otro tipo de impuestos que son impuestos justos y no este disparate de las retenciones. Finalmente le va a convenir al gobierno que lo haga. Pero el tema es la transición. Hoy no podría quitarlo, lo entiendo, pero cuanto antes se haga es muy importante porque estamos frenando todo el futuro y todo el desarrollo. Entonces es un equilibrio y una transición no sencilla. Es decir, ese es uno de los problemas políticos centrales por su urgencia que hay que enfrentar y resolver. Sí, y esto es un reclamo. Por eso digo, bueno, todos tenemos ilusión en que se acomode la macroeconomía. Claramente el primer paso va a ser liberar el tipo de cambio porque eso afecta muchísimo todo tipo de confianza hacia Argentina. Acá la palabra que hay que ganar es confianza. Y después, al mismo tiempo, anunciar un programa de reducción de retenciones. Es indispensable para esto. Y esto, nosotros en los últimos 10 años en soja no hemos prácticamente dado un salto productivo, mientras Brasil creció muchísimo, Uruguay creció mucho, Paraguay, todos crecieron más que nosotros. ¿Por qué? Por las retenciones. No es que los productores
preocupe muchísimo, que no se pueden hacer inversiones necesarias y hay muchas empresas, incluso que se han ido de Argentina, empresas grandes, importantes, extranjeras, que nos sacan tecnología. Yo creo que hay que lograr generar confianza para que todo esto vuelva y vuelvan al revés. Hay un potencial importante. No digo que somos Eduardo, el único sector, pero hay otros que también, pero eso es necesario. has hecho una descripción muy completa de los problemas agrarios argentinos en este momento concreto. Y además que son una gran convocatoria, porque estás dando a la vez que presentando los problemas pautas para su solución. Si Correcto. se toman las iniciativas debidas, son resolubles estos problemas. El gobierno no nos dice que no a esto. Lo que nos dice, espérenme, que primero tengo que acomodar los macros, porque si no, pero bueno, el espérenme se está haciendo un poco largo. Pero bueno, es lo que todos esperamos, que le vaya bien y que cuanto antes se podamos empezar con esta segunda etapa. Y más nos agarra una coyuntura con algún tema climático y un tema de precios internacionales, que es otro tema para otra reunión entera. Pero con lo cual el productor hoy la está pasando complicado y lógicamente está reclamando con mucha razón. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, un abrazo. Igualmente. Hoy hemos tenido de huésped al ingeniero Eduardo Serantes y nosotros nos reencontraremos la semana próxima aquí en Valores del Campo. Hasta entonces. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. En Omint cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. Omint, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Kroll, baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.